Vamos a comenzar el análisis del espectáculo 24 horas mintiendo. Este análisis ha sido realizado por Patricia, Lucía, Fina y Andrea. A continuación se va a mostrar el orden por el cual vamos a hacer este análisis. Para empezar, vamos a empezar con la justificación del espectáculo, después la contextualización, a continuación el texto, la parte oral, después la expresión corporal, la apariencia externa, características del espacio escénico, los efectos sonoros, elementos económicos y políticos, valores actuales, conclusión y por último, valoración crítica. Hola, vamos a empezar con la contextualización. Que la primera versión de 24 horas mintiendo fue realizada por Francisco Ramos de Castro y Joaquín Gasa en 1947. 24 horas mintiendo, cuando se estrenó en su momento, fue bastante aclamada por el público y fue considerada de buen gusto e ingenua. Hay que decir que 24 horas mintiendo, cuando se estrenó en los años durante la posguerra, por lo que en ese momento todavía existía la censura de algunos temas y lo que buscaba el público eran temas y obras que les hiciera pasar un buen rato, que estuvieran entretenidos para reírse un rato y olvidarse un poco de la realidad. Entonces 24 horas mintiendo cumplía todo esto, por lo que fue aclamada y fue considerada sofisticada, algo que me sorprendió. Pero bueno, la actual, que es la que nosotras hemos comentado, fue realizada por Alfredo Sanzol en 2018 y Alfredo Sanzol respetó bastante la original, no cambió muchas cosas, pero sí que introdujo, por ejemplo, en la crítica a la corrupción y a la justicia, y después algo que me sorprendió bastante, que yo dije, oye, es que cambió el género de Amo Lolo. En la original, Amo Lolo era una mujer, pero Alfredo Sanzol la cambió a hombre. Bueno, respecto a la palabra, se puede apreciar que el texto presenta un lenguaje cómico en su totalidad. Los actores usan una pronunciación expresamente exagerada, por lo que el recurso que predominaría en el texto es la exageración. También hay que destacar que es un lenguaje repleto de sarcasmos, un tanto artificial, ya que no es desde luego como hablaríamos en el día a día. Luego también algo que predomina mucho es el uso de la ironía por parte de los personajes, para de esta forma, con la ironía y el sarcasmo, darle un toque muchísimo más cómico. Luego también tenemos muy presente lo que viene siendo la crítica social sobre todo, que es lo que el contenido principal que lleva la obra respecto al argumento. Algo más que destacar es que tenemos presente el lenguaje argentino. Los actores, que son personajes argentinos, escenifican de forma exagerada el estilo del habla que tienen en realidad las personas de esa zona. Usan tonos, palabras y expresiones características del lenguaje de Argentina. Cabe destacar que todo este tipo de humor es algo que ya teníamos presente en otras épocas, como puede ser, por ejemplo, el Siglo de Oro. En cuanto a la parte oral de la obra, el ritmo es generalmente más lento en aquellos personajes de mayor edad, mientras que, por ejemplo, en el caso de Charito y Ricardo, el ritmo es más rápido. Además, en el caso del casero, el ritmo de habla aumenta cuando este está enfadado y en el resto se mantiene igual de lento. Por otro lado, el tono de los personajes es más agudo cuando estos están felices o cuando están fantaseando. Y en algunas frases terminan en anticadencia en lugar de terminar en cadencia, y juegan mucho con la línea melódica en algunos casos, y esto hace que el habla sea poco natural. También la manera de hablar que tienen es también característica de los personajes, como por ejemplo en el caso del Amo Lolo, su forma amanerada de hablar va de la mano con su forma de vestir, de actuar y de comportarse. Otra cosa muy característica de este personaje es que hay algunas veces que
está hablando y comienza a cantar una frase o igual una palabra. En cuanto al acento, la mayoría hablan un castellano neutro, excepto algunas de las artistas de la compañía de Casto y Casta, que tienen acento andaluz, y Fernando Po y su mujer Laura y su hijo Fernandito, que tienen acento argentino. Además, en algunos momentos, como por ejemplo en el caso de La Ranchera, Fernando y Casta cambian su acento, en este caso al mexicano. Esto vuelve a suceder cuando Casta se enfada con Fernando y con su mujer, que comienza a imitar el acento de estos. Por último, la intensidad a la hora de hablar varía según el estado de ánimo de los personajes. Por ejemplo, cuando discuten o están emocionados, tienden a aumentar el volumen, mientras que durante el resto del tiempo se mantiene la proyección, pero el volumen no es excesivamente alto. Bueno, ahora vamos a continuar con la expresión corporal, que tiene 3 apartados, por lo que vamos a dividir el vídeo en 3. El primer apartado es la mímica en el rostro, que se puede traducir a los gestos faciales. En 24 horas mintiendo, los gestos faciales son muy notorios y muy característicos, ya que sin ellos el espectador no podría saber cuándo está mintiendo el personaje o cuándo no, ya que utilizan su rostro para decir la verdad al público. Esto ocurre mucho con Amo Lolo, que rompe la cuarta pared, porque por ejemplo cuando está hablando con un personaje y no piensa lo que está diciendo en verdad, se gira al público, hace un gesto con su rostro y con eso le da información al público de lo que verdaderamente está pensando, y así con la mayoría de los personajes. Sí que es verdad que la mayoría de los personajes no rompen la cuarta pared, sobre todo lo hace Amo Lolo, pero sí que se puede ver cuando están mintiendo o cuando están diciendo la verdad, para que tú puedas seguir la trama, que el personaje te haga saber cuando está diciendo la verdad y cuando no, no solo con la palabra sino con el gesto. Me pareció bastante original y bastante bien hecho. Después, un personaje que quiero destacar en los gestos faciales es Casta, que creo que es uno de los personajes más expresivos con su rostro, que a pesar de que está siempre sonriendo y riéndose, a pesar de eso, tú puedes saber cuándo está feliz, cuándo está mintiendo, cuándo está siendo sarcástica, cuándo está triste, cuándo está enfadada, y es algo que me pareció bastante guay, porque al ser tan expresiva y tan exagerada, le da ese toque de humor que tiene el espectáculo. Bueno, seguimos con el gesto, que se traduce en movimiento corporal. En la obra hay bastante movimiento, no se puede discutir, y los personajes en muchas ocasiones sustituyen la palabra por el movimiento corporal. Por ejemplo, voy a repetir mucho a Amo Lolo, pero ese es el que más me ha gustado. Amo Lolo en muchas ocasiones sale en escena y a lo mejor no habla tanto, pero con su movimiento corporal nos hace saber qué está pensando o qué quiere decir en realidad. Después he notado que mueven sobre todo las manos al hablar y al interpretar. Esto lo hace en particular un personaje que es el personaje de Toto, que, bueno, Toto es un personaje que intercala mucho los agudos y los graves a la hora de hablar, y cuando hace un agudo sube las manos y cuando hace un grave baja las manos. Después tenemos que el movimiento corporal afianza la personalidad de cada uno de los personajes y la marca aún más. Por ejemplo, en Doña Laura y Don Fernando, son unos personajes bastante excéntricos, con una personalidad rara, por así decirlo, y con sus movimientos corporales reafirman esto. Por ejemplo, cuando están fumando y mueven la cabeza a la misma vez, cuando hacen bailes porque sí, cuando están hablando, eso reafirma pues, su personalidad. Después sustituyen el elemento decorado, por ejemplo, cuando Ricardo aparece en la primera escena vestido de mosca y mueve las manos simulando las alas de la mosca, o cuando Casta tiene un plumero y está haciendo como que está limpiando un mueble, que en verdad no ningún mueble, pero lo parece. Después expresan sus emociones a través de los movimientos corporales. Sobre todo yo esto lo he visto en las parejas de los enamorados jóvenes, que están como siempre abrazados, juntos, dándose besos uno encima del otro. Entonces también lo hacen otros personajes expresando sus emociones de tristeza o alegría, pero sobre todo yo lo he visto en los personajes jóvenes. Vale, y por último, en el apartado de expresión corporal tenemos el movimiento escénico,
que el movimiento escénico es cómo se desplaza el actor en relación con el espacio escénico. Algo bastante característico de esta obra es que siempre hay movimiento en escena, ya sea en la parte de arriba de la estructura, tanto en la parte de abajo. Después hay un ritmo bastante rápido en escena y eso hace que tú no quites la vista de lo que está ocurriendo, porque si quitas la vista del escenario seguro que te pierdes algo. Entonces eso te engancha, es como que vas rápido pero a la misma vez te enteras de todo lo que pasa. Después, en muchas ocasiones, los propios personajes son los bailarines, los que cambian la escenografía. A lo mejor introducen una mesa, quitan una silla, la ponen y me pareció algo bastante curioso. Después tienen una disposición a la italiana, lo que es lo más típico actualmente. En muchas ocasiones los personajes se desplazan persiguiéndose unos a otros. Por ejemplo, si están en la parte de abajo y tienen que subir a la parte de arriba, para no hacer lo típico de subir a lo mejor las escaleras, lo hacen persiguiéndose. O si tienen que estar en el lado derecho del escenario pero están en el izquierdo, pues como que juegan a perseguirse y llegan al otro lado. En las escenas musicales es que al terminar se quedan como varios segundos en la pose que han terminado de baile. Y es como que está hecho para que tú captes la imagen, una foto, el periódico o lo que sea. Después, las entradas. Las entradas... Hay bastantes entradas en el escenario. Está la de los laterales, que es pues la típica, ¿no? Después, en la parte de arriba de la estructura también entran y salen. Después, al lado del escenario hay como dos balcones, que no son balcones porque están a la misma altura del escenario, pero que yo pensaba que era decoración del teatro. Y por ahí también entran y salen. Y me pareció bastante original porque no me lo esperaba la primera vez que lo vi. Después los movimientos conjuntos. Hay numerosos movimientos conjuntos ya que es un musical y cuando bailan pues son movimientos conjuntos. Pero después, quitando las partes musicales, están personajes que se mueven a lo mejor en algunas ocasiones a la misma vez, como Fernando y Laura, como he dicho anteriormente, cuando fuman que mueven la cabeza a la misma vez. O una de las primeras escenas, que es cuando Casto y Casta y sus dos hijas intentan que se vayan los políticos corruptos, que son de España, y van caminando a la misma vez, como intimidándolos, pues también es un movimiento conjunto. En el caso del vestuario, podemos hablar para empezar de las mujeres. Ellas utilizan vestidos y faldas característicos de la época. Sobre todo son vestidos y faldas, algunos de vuelo, otros más de tubo, lo que viene siendo más ajustado al cuerpo. Usan en el caso de los vestidos y las faldas de vuelo enaguas, que bueno, pues al final eso es como un tipo de falda que está hecha pues de un tul o de una holganza de cristal. Y eso lo que sirve es para dar más volumen a la falda y darle más cuerpo. Luego utilizan camisas y blusas de un estilo así pin-up que las llevan amarradas por delante con un lazo y los botones así un poquillo abiertos. Respecto a los pantalones, que también los usan, las llevan de tiro alto, de una tela que tiene pinta de ser finita. Predomina mucho el uso de botones, muy característico del estilo. Y suelen ser unos pantalones más bien sueltos, no son unos pantalones ni tipo pitillo, ajustados, ni nada de eso. Son unos pantalones más que tienen pinta de ser cómodos y más sueltos. Y por supuesto, también predominan los batones y mantos, que lo utilizan batones para estar en casa, bastante elegantes, la verdad, y unos mantos que se utilizan para vestir de una forma elegante. Luego, respecto a los hombres lo que sobre todo visten es trajes de chaqueta. Luego también se utiliza más bien disfraces, como puede ser el tema de los criados. El criado lo que utiliza es en uno de los números musicales una estética drag queen inspirada quizás en el carnaval tipo brasileño, con un gorro pues, que lleva como unos plátanos y lleva muchas lentejuelas. Respecto a los números musicales, lo que predomina es la estética vedette, con muchas plumas y además el estilo flamenco, que es característico de la zarzuela, que es que sería uno de los géneros de lo que forma parte esta obra. Luego tendríamos presente el maquillaje. En el caso de las mujeres, vemos un maquillaje simplemente natural pin-up, aunque sí que es cierto que cabe destacar que el maquillaje se exagera al ser una obra de teatro. Los pómulos se ponen más fuertes, se utiliza más iluminación en el rostro, pestañas postizas, el eyeliner más marcado. Y luego en el caso de los hombres, pues nada, pues lo que van es simplemente un poquito marcados y ya está, para no perder rostro con los focos.
Luego, en el caso del criado, cuando se disfraza y demás, sí que lleva un maquillaje como muy femenino y mucho más exagerado que incluso las mujeres. Respecto a la peluquería, las mujeres lo que llevan son peinados de estética pin-up, con el pelo sobre todo rizado, distintos cogidos. Y en el caso de los hombres, lo que llevan es el pelo pues con quizá un estilo como John Travolta, así con más gomina y, en fin, simplemente los peinados masculinos son mucho más sencillos que los femeninos. Bueno, en cuanto a los accesorios, que son los complementos de la vestimenta y que van dotados de un valor simbólico, destacamos, por ejemplo, las máscaras, que son de un segundo grado, y esto siento que es lo que nos va a acercar al mundo del espectáculo, y también, como por así decir, es el disfraz que porta la historia en la que nos vamos a adentrar. Representando el mundo de la hostelería tenemos la coctelera, que es de segundo grado, y también hace que se enfrenten como los dos mundos, estos dos accesorios que acabo de nombrar. Tenemos accesorios como plumas, collares, abanicos, perlas, tocados, tabaco, que dotan la escena, aparte de involucrarnos en la época, de un ambiente lujoso, y también hace que se vea, por así decir, el carácter de los personajes, si son más educados a lo mejor al quitarse las gafas o quitarse el sombrero, si son más soberbios al fumar delante de personas, por a lo mejor las gafas y el pañuelo. Muestra un poco la personalidad que tienen y lo que quieren aparentar. Vemos también las maletas, que simboliza el viaje en el que se van a adentrar y que básicamente es mentira, es como empieza la historia, pero cómo empieza también la mentira a su vez, y sería un elemento de segundo grado. El bastón es un elemento que lleva el amololo y básicamente simboliza la sabiduría, que no es una persona mayor, se hace pasar por una persona mayor y con ese bastón pues dota de gran carga simbólica y por ello es de tercer grado. El palillo, cuando un personaje a lo mejor está con un palillo, su habla se vuelve más vulgar, por lo que sería algo de tercer grado también. Y cuando utilizan una pistola, a lo mejor en alguna escena significa que a lo mejor va cambiando el rol de quien lleva el poder en ese momento. En la canción da a simbolizar eso. Y por último, las guerrilleras, que es algo que se repite continuamente, es como el bucle en el que se adentran y no para. O sea, están continuamente en ese bucle los personajes, el viaje y las guerrilleras. Y eso es un elemento de tercer grado. La decoración del escenario se encuentra dividida en tres partes. La primera parte que conecta con el piso de arriba, de abajo y el exterior. Y en esta encontramos una ventana que arroja una luz natural a la escena y es donde podemos ver cómo entran los personajes normalmente a la escena. También tenemos dos lámparas que denotan que estamos en el interior y a partir de esta escalera entramos en el piso de arriba. Este piso está dividido a su vez en tres partes también, diferenciadas en sí por un papel pintado de diferentes colores en la pared. La primera es el hall, la entrada, donde entre los personajes se presentan y dejan sus accesorios, chaquetas, sombreros, etc. La siguiente es una zona que utilizan los personajes para relajarse y también sirve para hacer la fiesta de disfraces. Y la última zona es la que sirve para irse de escena a la habitación de la casa o bajar en la parte de abajo del piso. La primera zona está pintada con papel verde floral, la segunda hace referencia al pop art, con los puntos de colores que hay de fondo y que se enlazan bastante bien con la época y con la crítica social del momento. Y la tercera está decorada con un papel rosa pintado de colores también floral. Y en la tercera parte observamos un teatro en sí dentro de la casa que hace alusión al metateatro y donde actúan en diferentes ocasiones los actores, y un minibar que va a ser centro de encuentro y de charla entre los diferentes actores. Otros elementos a destacar son, por ejemplo, los extremos del escenario, que fuera de él hay dos ventanas que las utilizan básicamente para crear situaciones de ensueño y forman parte del decorado, evidentemente, y parte de la casa. Después, ¿podríamos sustituir algún elemento? No. Básicamente, esta decoración es la que la relaciona con el año que se estrenó la obra, que es 1947, y está entre la decoración de los años 40 y de los años 50. Esto, por ejemplo, vemos que es una vida y una moda que está repleta de lujos. También vemos que hay mucha iluminación, aunque es una iluminación tenue, natural, que te mete en un ambiente familiar, por así decir. Vemos que aún así hay mucha iluminación y aunque se vea de modo natural, puede que se acerque a lo que las casas de la época pretendían, y es que en la época sombría de la guerra, las casas trataban de estar bien iluminadas para dar así un ambiente más alegre a la situación. Y con esto damos paso a la iluminación. Dependiendo de qué parte del escenario se quiera potenciar, va a estar una parte más iluminada que otra, pero sí que es cierto que se mantiene siempre más o menos iluminado todo el escenario, simplemente regulando esta intensidad. Está repleto de lámparas, de candiles, de ventanas que arrojan una luz muy natural, pero no a ser muy intensa y ser tenue. A veces el ambiente sigue siendo un poco frío, no arroja tanta calidez como podría hacerlo. Después nos acercan un poquito al mundo de la interpretación y del cabaret, tal vez, con las luces de colores del minibar, con los carteles neones y pues esas bombillitas que están alrededor del escenario y que dibujan pues una silueta bastante llamativa. El siguiente apartado del que voy a hablar son los efectos sonoros no articulados. Esta parte está dividida en dos.
En primer lugar, la parte de música y en segundo lugar, los efectos sonoros. Primero voy a hablar sobre la música. La música es un elemento que caracteriza esta obra, ya que al ser un musical está muy presente a lo largo de toda la obra. 24 horas mintiendo tiene un total de 11 canciones, de una gran variedad de estilos, tanto españoles como internacionales. Entre ellos está el swing, el slow fox, el chotis, la guajira, el fado, la samba, la canción mallorquina, el pasodoble, la ranchera, el vals y el desfile y marcha. Estos estilos nos llevan a la época en la que está contextualizada la obra, que es la posguerra. Sin embargo, hay algunas de las canciones que también nos alejan del espacio donde esta ocurre, Madrid, ya que hay canciones que nos transportan a otros lugares como pueden ser Portugal, México, Estados Unidos, etc. Algunas canciones que aparecen son simplemente instrumentales, mientras que otras sí que están cantadas por actores de la obra. Además, el ritmo de la música está ligado también a la temática de la canción y el contexto de la obra. Por ejemplo, cuando se va a cantar una canción de amor, los ritmos son lentos, mientras que cuando el ambiente es de fiesta, las canciones que se tocan o se cantan son rápidas. Lo que también contribuye a que salgan bailarines y a los tipos de bailes que van a hacer. En cuanto a los instrumentos, hay una gran variedad de ellos en las canciones, ya que se tocan instrumentos tanto de cuerda como de viento y percusión, lo que también ayuda a que cada una de las canciones que se toca y se canta en esta obra sea única, aparte de, obviamente, los estilos. En cuanto a los efectos sonoros, a la hora de analizarlos, es importante tener en cuenta que existen dos tipos de efectos sonoros, los naturales y los artificiales. Los efectos sonoros naturales son aquellos que se hacen de manera involuntaria. En esta obra, el único efecto sonoro natural que he escuchado ha sido el sonido de los abanicos y de los zapatos de tacón de las bailarinas, ya que todos los movimientos están muy cuidados para que no se hagan ruidos ni haya sonidos innecesarios en la obra. En cuanto a los zapatos de tacón, hay algunas veces que este sonido se hace a propósito, por lo que tampoco podríamos decir que son 100% naturales. Por otro lado, los efectos sonoros artificiales son los que están hechos a propósito en el escenario. Estos aparecen más en el espectáculo que los naturales, bueno, en el caso de 24 horas mintiendo, sobre todo en los momentos de música y de fiesta, ya que la mayoría de canciones que se cantan o se bailan, los personajes que están viendo están aplaudiendo, silban, se ríen y hacen un ambiente de juerga y de jolgorio. Bueno, ahora vamos a pasar a los elementos económicos. En los elementos económicos, obviamente ha habido una gran inversión en este espectáculo, porque para empezar, el vestuario ha tenido que costar bastante, porque en cada escena hay un vestuario diferente. Casi todos los personajes tienen vestidos, trajes diferentes, y no son trajes que tú digas, bueno, son sencillos, no han tenido que invertir mucho dinero, no. Son trajes que tú dices, esto ha costado bastante dinero, sobre todo los de los números musicales, que son así como más ostentosos. Después, el elenco, ya que hay una gran cantidad de actores que hablan en escena, y eso hay que añadirle a el cuerpo de baile, después la orquesta que estaba tocando en directo, que incluso el director de orquesta, hay un momento del espectáculo que interactúa con Amo Lolo como formando parte de la obra. Y después también tenemos que tener en cuenta pues a los maquilladores, los peluqueros, los de efectos de sonido, efectos de luces, el director de escena, el guionista, bueno, toda mucha gente que está detrás de todo lo que nosotros vemos y los cuales han tenido que recibir su cantidad de dinero por el trabajo que han realizado. Y hablar también de la escenografía, que yo creo que es el elemento que más ha podido costar dinero, puesto que es como una casa partida por la mitad con dos niveles diferentes. La misma escenografía tiene un teatro dentro del propio teatro, es como un poco metateatro. Y después también comentar el cuerpo fetiche, que yo creo que el cuerpo fetiche está ahora mismo en cualquier espectáculo, pero aquí podemos hablar más del cuerpo fetiche en los números que son más tipo cabaret, que sí puede existir a lo mejor un deseo, pero yo creo que cualquier cuerpo que se exhiba en escena, pues ya crea como ese deseo o atracción, por así decirlo. En cuanto a los elementos políticos, vemos que esta obra es estrenada en 1947 y en ese momento estaba en España instaurado la dictadura franquista, por lo que básicamente esta obra va a tener que lidiar con la censura y no se ve o se presenta como la conocemos hoy. Tiene una gran reducción de la carga erótica y opta por un tono ligero, cómico, que básicamente entretenga a la burguesía y que sea algo más superficial sin introducirse en temas sociales o políticos. Y básicamente pretendía reflejar la famosa revista que había desaparecido, que estaba antes de la guerra, aunque siguiendo esos límites de la dictadura. Los valores actuales. Pues podríamos decir
que aunque la obra pertenezca al año 1947, es una obra claramente adelantada a su tiempo. A día de hoy podríamos relacionar numerosas circunstancias que nos ofrece la obra con nuestra vida actual. Bueno, pues uno de los valores actuales podría ser la hipocresía, ya que a fin de cuentas los señores de la casa se inventan que están de vacaciones solo para aparentar ante los demás. Y a día de hoy pues seguimos teniendo presente la hipocresía, el querer aparentar algo que no somos para sentirnos satisfechos con una realidad que no es la nuestra, porque realmente quien peca de hipocresía es porque su vida es totalmente ajena a lo que cuenta, a lo que vende, para crear la imagen que le gustaría tener ante los demás y la imagen que quiere que los demás quieren que tengan de ellos. Luego, la mentira. Al verse envueltos en la hipocresía, mienten de forma constante y en absolutamente todo. Es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas. El mentir, una vez con otra, y más cuando estás aparentando algo que no eres. No te ves en otra que mentir. El enredo. Es una característica claramente del teatro antiguo y al tener que mentir de forma constante durante la obra, pues se ven enredados en una situación en la que, bueno, van alimentando las circunstancias y al final se acaba descubriendo. A día de hoy estas cosas pasan también en la vida real. El empezar a mentir, alimentar esa mentira y verte en un enredo hasta que al final, como aquello que se dice, las mentiras tienen las patas muy cortas, se acaba descubriendo que lo que estás haciendo es mentir todo el rato y que no es real. Luego los conflictos familiares. Eso es el pan nuestro de cada día. En todas las familias existen los conflictos y es un tema claramente internacional. La bajeza. Podríamos decir que al final se sienten obligados a hacerse pasar por los criados para que no se vea a la luz la mentira. Ya el querer aparentar te hace rebajarte algo que ni siquiera eres y que podría estar considerado como mucho peor, porque si tú estás vendiendo que eres alguien de... En conclusión, destacamos cosas como, por ejemplo, el uso muy inteligente de la distribución y del espacio escénico, aparte de ser pues, bastante original en sí. La atención del espectador se mantenía constante gracias a los estímulos visuales y sonoros, así como la introducción de bailes típicos de posguerra que te trasladan también a la época en sí. Después se hace un uso continuo de silencios y un constante cambio de luces que a lo mejor al utilizar unas luces amarillas te trasladaban a un ambiente más cálido, familiar, o unas luces azules a un ambiente de ensueño, por ejemplo. Y nos da un mensaje social y una frase que me gustaría destacar, que es: el dinero con amor siempre sabe mejor. Y por último, los diferentes objetos que utilizaban y los diferentes accesorios que hacían que las acciones fueran más complejas de lo que realmente parecen. El uso de introducir en la escena pues diferentes artefactos hace que a simple vista sea bastante complejo el hecho de manejar una acción. Este espectáculo me ha parecido muy interesante por varias razones. En primer lugar, lo veo un espectáculo muy rico en cuanto a música y movimiento, ya que al ser un musical, estos dos elementos están presentes a lo largo de toda la obra y tienen un papel muy importante. Por otra parte, los personajes son muy divertidos y hacen que el espectador pase un buen rato, sin olvidar, claro está, la crítica que se está realizando, tanto hacia la corrupción como hacia el postureo, por llamarlo de alguna manera. Y estos son temas que siguen siendo recurrentes en las obras de la actualidad. Además, creo que existe una gran inversión y complejidad tanto en la caracterización como en la puesta en escena, y esto, en mi opinión, hace mucho más atractivo el espectáculo. Y cada detalle está cuidado al milímetro. Cada uno de los personajes hace que la trama se vaya enredando cada vez más. Además, los números musicales y los bailes nos llevan a distintas culturas y lugares, ya que hay en la obra tanto ritmos más españoles como ritmos más tropicales. Por último, me gustaría destacar que, a pesar de que la obra dura algo más de 2 horas, esta se hace muy llevadera gracias al componente cómico y a la interesante trama en la que no paran de ocurrir cosas que mantienen atento al espectador. Por último, la valoración crítica. Bueno, personalmente a mí esta obra me ha gustado mucho. Creo que tiene todo para pasar un buen rato, divertirte y entretenerte. A mí lo que más me llamó la atención de esta obra es la escenografía. Es que me pareció muy original ver como una casa de muñecas partida por la mitad con 2 niveles. A mí me fascinó. Después el vestuario a mí me encantó. Es que me pareció un vestuario tan como de carnaval, tan de cabaret también, y me encantó. Después es graciosa, humorística. Y el personaje que se robó mi corazón fue Amo Lolo, ya que me parecía un personaje bastante gracioso y me recordaba a un personaje de mi infancia que yo veía de pequeña, que era Beltran, de la serie Jessie de Disney Channel, que los dos eran mayordomos. A los dos nos decían que no les gustaba su trabajo, pero después lo amaban y amaban a la gente para la que trabajaban, como Amo Lolo. Y pues la verdad es que me recordó al personaje de Disney de mi infancia.
Después tal vez lo que menos me ha gustado es el estilo de música, porque no es el estilo de música que yo oigo, pero conforme iba viéndolo, pues me iba gustando cada vez más y se me iban quedando cada vez más las canciones. En general yo creo que es una obra bastante completa, tiene humor, tiene drama, tiene amor y no sé, el simple hecho de verla, de ver los increíbles números musicales que tenía, la escenografía, el vestuario, vale la pena. Yo creo que todo el mundo debería verla porque es bastante graciosa y a mí personalmente me ha gustado mucho. Mi crítica personal de 24 horas mintiendo es que me parece una obra que representa claramente una lección de vida. Desgraciadamente el ser humano no es que haya aprendido mucho, es más, a día de hoy, con lo que llamamos postureo, es lo que predomina. Desafortunadamente no hemos aprendido prácticamente nada de ser auténticos ni de ir con la verdad por delante. A día de hoy se podría decir que todavía somos más hipócritas y nos enredamos más. Luego, respecto a nivel espectacular, me parece una obra muy completa, no deja nada que desear, lo tienes todo, texto, humor, momentos felices, momentos más tristes, vestuario de todo tipo, canciones, coreografía, un escenario muy bien trabajado. Así es que realmente me parece una obra que no deja nada que desear, ni nada que puedas pensar que, wow, me ha faltado esto. Quiero decir que esta obra pues, me ha gustado bastante. Creo que tiene una gran carga simbólica aparte de un gran tono humorístico, sobre todo por el perfil del Amo Loro, que era mi personaje favorito y el que me a lo mejor enganchaba más a seguir viendo la obra y hacía que la disfrutara y potenciara más pues ese seguir viéndolo. Mis obras favoritas y que siento que me han aportado bastante y llamado la atención a su vez son La corrupción no es el problema, es la solución y que hay más importante que el amor, el dinero siempre va primero. Y pues esas son cosas que puedo destacar de la obra. También es cierto que me ha gustado mucho ver la interpretación de Casto, porque es un actor que yo había visto en televisión con un personaje totalmente diferente. Entonces me ha gustado ver como las dos caras de la moneda de ver cómo actúa en teatro y ver cómo actúa en televisión, ¿no? Esa diferencia. Bueno, básicamente este espectáculo también ha potenciado que me quiera meter a musical, tanto el baile como la escenografía, el vestuario y el decorado tan ostentoso a lo mejor que presentaban a veces. Me ha hecho darme cuenta de lo guay que está este mundo y de todo lo que se puede hacer con él.